Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza apenas separada del Paso, Texas por el río Bravo. En los años 90, el lugar crecía aceleradamente por la llegada de maquiladoras y el constante flujo comercial entre ambos países. Pero cuando caía la noche, el movimiento prácticamente desaparecía. Las calles quedaban vacías, el polvo cubría los caminos y los lotes abandonados se convertían en zonas solitarias que nadie quería recorrer. En esas noches, muchas jóvenes regresaban solas de sus trabajos en las fábricas, recorriendo calles mal iluminadas o esperando autobuses que nunca llegaban a tiempo. Eran mujeres jóvenes, trabajadoras, algunas de ellas estudiantes o incluso migrantes, pero eso sí, todas llenas de sueños, pero desafortunadamente expuestas a peligros que no podían imaginar. Nadie imaginaba aún la magnitud de la pesadilla que estaba por desatarse en Juárez, una pesadilla que convertiría a la ciudad en sinónimo de crueldad y dolor. En aquellos años, la violencia comenzaba a filtrarse en la vida diaria. Juárez ya tenía fama de ser una ciudad ruda, contrabando, pandillas y un auge del crimen organizado que iba en aumento día a día. Sin embargo, nada preparó a la comunidad para una serie de crímenes específicamente dirigidos contra mujeres. Bajo el cielo del desierto comenzaron a desaparecer jóvenes. Algunas eran encontradas días después sin vida, abandonadas en terrenos áridos a las afueras de la ciudad. Otras simplemente jamás regresaban. Al principio, estas tragedias parecían casos aislados en un lugar acostumbrado a la inseguridad, pero pronto los patrones se volvieron imposibles de ignorar. La prensa local empezaría a llamarlas las muertas de Juárez, un nombre que resonaría con horror no solamente en México, en todo el mundo. Aquella oscura tendencia inició poco a poco, casi sin ser notada por las autoridades, pero para las familias, cada ausencia era un mundo derrumbándose. En una casa humilde, una madre aguardaba en vano el regreso de su hija al anochecer. En otra, un padre recorría comisarías con la fotografía de su niña pegada al pecho, recibiendo explicaciones frías o evasivas. Así, la noche en Juárez dejó de ser solamente el final de la jornada. Se convirtió en el momento en que la angustia se asomaba, temiendo que un ser querido jamás regresara. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Para entender la tragedia, es fundamental pintar el escenario de Ciudad Juárez en los años 90. Esta ciudad creció explosivamente al calor del Tratado de Libre Comercio y el auge de las maquiladoras. Empresas transnacionales instalaron enormes fábricas de ensamblaje, atrayendo a miles de trabajadores, entre ellos mujeres jóvenes provenientes prácticamente de todo México. Muchas eran adolescentes o veinteañeras que llegaban desde pueblos lejanos buscando la promesa de un salario en la frontera. Juárez pasó de ser una ciudad mediana a una metrópoli de más de 1 millón de habitantes en pocos años. Barrios enteros surgieron de la noche a la mañana, hechos de casitas de madera o casitas de lámina, sin servicios básicos, extendiéndose poco a poco hacia el desierto. Las jornadas en las maquilas eran largas y extenuantes. Las mujeres tomaban turnos nocturnos o incluso de madrugada, por salarios realmente muy bajos. Al terminar su turno, a veces tenían que caminar por calles obscuras o esperar transportes públicos en zonas industriales extremadamente aisladas. La falta de alumbrado, el transporte escaso y la ausencia de vigilancia policíaca creaba un entorno realmente muy peligroso. Estas condiciones sembraron el terreno para depredadores que acechaban en la oscuridad. Por otro lado, la cultura tradicional se enfrentaba a cambios. Mujeres que antes permanecían en el hogar, ahora salían a trabajar y a estudiar, ganando cierta independencia económica. Este cambio chocaba con un machismo estructural muy arraigado. Algunas voces retrógradas en la sociedad local veían con malos ojos a las jóvenes que tenían vida pública activa, que volvían tarde de la fábrica o incluso que salían con amigas. Existía un clima latente de violencia de género, desgraciadamente normalizada.
Se culpaba a las mujeres por andar solas o por vestir de cierta forma. ¡Qué tontería!, ¿no les parece? A la par, los cárteles del crimen afianzaban su control en la región durante los 90. Juárez era codiciada por su posición fronteriza para el trasiego de sustancias prohibidas. Con el crimen organizado vino también un aumento general de la violencia, corrupción en los cuerpos policíacos y una impunidad imparable. En ese ambiente turbio, el valor de la vida, sobre todo de la vida de mujeres jóvenes y pobres, parecía disminuir a ojos de muchos funcionarios. Este es el telón de fondo, una ciudad próspera en apariencia por las maquiladoras, pero con profundas desigualdades. Una ciudad donde la ley a menudo se aplicaba con indiferencia o se torcía ante la corrupción, algo que es un hecho histórico. Las jóvenes obreras eran la mano de obra barata que sostenía la bonanza industrial, pero fuera de las naves de producción quedaban totalmente desprotegidas. En las periferias polvorientas, los depredadores podían acechar con relativa certeza de que nadie los detendría. Con estas piezas en su lugar, la tragedia de las muertas de Juárez encontró condiciones para proliferar. Solo faltaba la primera chispa para encender la alarma, y esa chispa no tardó en presentarse. La pesadilla cobró nombre y forma pública en 1993. A inicios de ese año, la desaparición de una adolescente de apenas 13 años conmocionó a la comunidad. Su nombre era Alma Chavira y sería recordada trágicamente como una de las primeras víctimas reconocidas de esta ola de crímenes. Alma era una chica de cabello oscuro y una sonrisa tímida y hermosa. Un día de enero de 1993 salió como de costumbre, pero desgraciadamente nunca regresó a casa. Su familia, desesperada, como cualquier familia lo haría, denunció su desaparición, aunque las autoridades inicialmente parecieron escépticas, insinuando quizás que la joven se había ido por voluntad propia. Días después, desafortunadamente, el cuerpo de Alma fue encontrado en un lote baldío en las afueras de Juárez. La escena era espeluznante y dejó atónitos incluso a los policías más veteranos. La joven había sido brutalmente atacada y su vida arrebatada de una forma verdaderamente cruel. Presentaba signos de abuso íntimo y había sido privada de la respiración. Su cuerpo yacía abandonado bajo el cielo inclemente del desierto, como si fuera simplemente un desecho más. La noticia corrió de boca en boca. En Juárez, alguien había cometido una atrocidad con una niña. En aquel momento, nadie habló aún de series o de patrones. Se pensó que era un crimen aislado, quizás obra de algún agresor circunstancial. Sin embargo, Alma no sería la única. Las semanas y después los meses siguientes vinieron casos similares. Jóvenes de perfiles parecidos comenzaron a aparecer en condiciones igualmente violentas. Muchas eran morenas, de cabello largo, delgadas y proveniente de familias humildes. Varias habían salido de sus turnos en la maquila o de la escuela cuando desaparecieron. Los periódicos locales, alarmados, empezaron a dar más cobertura y más atención a estos macabros hallazgos. A finales de 1993, la lista de jóvenes sin vida seguía creciendo silenciosamente, sin que nadie les prestara la atención adecuada. Madres de familia comenzaron a darse cuenta de que lo que le había pasado a Alma y a otras niñas podía pasarle prácticamente a cualquiera. El miedo se esparció por los barrios. ¿Quién estaba atacando a nuestras hijas?, se preguntaban. Las autoridades, por su parte, se mostraban reacias a reconocer un patrón. En ese entonces, en aquellos años, admitir que un serial merodeaba la ciudad era prácticamente un tabú. México no tenía historia de seriales públicos, y menos con decenas de víctimas. Pese a la negación inicial, el rastro sangriento continuó. Chicas como Angelina, Graciela, Berenice y muchos más nombres que empezaban a poblar las páginas policíacas, aparecían sin vida en similares condiciones.
arrojadas en el desierto o en terrenos abandonados, con señales de haber sufrido agresiones extremas. Muchas habían sido atadas o golpeadas. Estas coincidencias ya no podían ser obra de la casualidad. Para 1994 y 1995, los habitantes de Juárez hablaban de un monstruo. En ese entorno doloroso nació la expresión "las muertas de Juárez" en los titulares, encapsulando la horrorosa idea de que había un exterminio silencioso contra las mujeres jóvenes de la ciudad. Desde 1993 en adelante, desapariciones y crímenes violentos de mujeres se volvieron frecuentes en la ciudad. Lo que comenzó con el caso de Alma Chavira fue solo el inicio de un fenómeno mucho más amplio y aterrador. Cada nueva desaparición sumía a otra familia en el tormento y llenaba de pánico a todas las demás. Y aunque la gente común empezó a notar todas estas similitudes, las autoridades seguían sin dar una respuesta clara. La ciudad se encaminaba a una crisis sin precedentes, mientras la lista de nombres de jóvenes truncadas, seguía y seguía creciendo. A medida que los crímenes continuaban impunes, la ausencia de respuestas oficiales dio paso, por supuesto, a las especulaciones. Juárez se inundó de teorías, de rumores y miedos colectivos, intentando explicar quién o qué estaba detrás de las desapariciones y decesos de tantas mujeres. En la incertidumbre, el imaginario popular empezó a pintar numerosos monstruos. A la par de todo esto, empezaron a surgir algunas teorías, como por ejemplo, el agresor en serie. Muchos creían que un solo depredador acechaba a las jóvenes de Juárez. La idea de un criminal solitario, metódico y sádico cobraba fuerza. Se hablaba de el diablo de Juárez o el depredador de Juárez. Se imaginaba a un hombre que recorría las calles en busca de jóvenes vulnerables, repitiendo sus crímenes una y otra vez a lo largo de toda la ciudad. Esta teoría inicial cobró más fuerza cuando en 1995 las autoridades detuvieron a un sospechoso en concreto, un hombre que pronto se volvería el supuesto culpable de todo. Así, en 1995, la policía presentó con bombo y platillo la captura de Abdel Latif Sharif, un ingeniero químico de origen egipcio que vivía en Juárez. Sharif, acusado de ser el autor de por lo menos 20 crímenes contra mujeres. La prensa lo apodó entonces el Chacal de Ciudad Juárez. Algunos otros le llamaron el depredador egipcio. Según la narrativa oficial, Sharif encajaba perfectamente como el serial que todos temían. Supuestamente tenía antecedentes de violencia íntima y un comportamiento aberrante. Su detención hizo creer a algunos que finalmente, por fin, el monstruo había sido capturado y todo iba a terminar. Sin embargo, tras su arresto, los crímenes no se detuvieron. De hecho, continuaron con el mismo patrón. Esto desconcertó a todos y minó la credibilidad de la hipótesis del único culpable detenido. Otra teoría que ganó espacio en aquellos años fue la posibilidad de sectas satánicas o cultos criminales. Se decía por ahí que grupos clandestinos realizaban rituales macabros con mujeres, que los cortes encontrados en algunos cuerpos podrían ser parte de ceremonias de brujería o cultos satánicos. Algunas historias hablaban de símbolos extraños marcados en los cuerpos. Incluso llegó a mencionarse la aparición de un triángulo tallado en la espalda de algunas víctimas. Detalle que periodistas de investigación rápidamente pondrían en duda, asociándolo a teorías conspirativas. No obstante, en el ambiente supersticioso de la frontera, la idea de un culto satánico obteniendo sacrificios humanos llegó a darse prácticamente por hecho. Pero también algunas de las hipótesis más perturbadoras sugerían que estos crímenes podrían haberse cometido para filmar videos clandestinos con un formato obscuro y para adultos. Según este rumor, clientes adinerados pagarían por ver grabaciones reales de agresiones y pérdidas de vida. Juárez
con su proximidad a Estados Unidos y su contexto de impunidad, habría resultado un lugar ideal para producir este atroz material. Aunque nunca se hallaron evidencias concretas de una red de este tipo operando en la ciudad, la sola idea añadía una dimensión escalofriante a la paranoia colectiva. Quizás estos crímenes no eran solamente violencia, sino un espectáculo macabro para pervertidos millonarios. Otra teoría que tomó fuerza tras el año 2000, en parte por investigaciones periodísticas como la de Diana Washington Valdez, sugería que detrás de los crímenes había hijos de familias poderosas vinculados al crimen organizado y a altos círculos sociales que organizaban auténticas fiestas de cacería. Según este relato, grupos de jóvenes ricos, amparados por la protección de autoridades corruptas, privaban de la libertad a mujeres para someterlas en fiestas privadas a actos extremos. Estas versiones hablaban incluso de safaris humanos en el desierto, donde las víctimas eran liberadas para luego ser perseguidas y arrancarles la vida únicamente por diversión. En esas historias se mencionaba que algunas mujeres les marcaban la espalda. Se decía que con un triángulo, supuestamente símbolo de alguna sociedad secreta. Esto tras quitarles la vida de una forma brutal. Estas acusaciones, de ser ciertas, implicaban un encubrimiento a gran escala. Sin embargo, otros periodistas locales más tarde calificaron esta teoría, esta narrativa, tan solo como un mito o como una exageración, atribuyéndola a imaginación sensacionalista ante la falta de pruebas sólidas. Incluso existe un libro de Diana Washington que habla sobre esta teoría. Entonces, no quiere decir que esté totalmente descartada. Pero bueno, con el tiempo, una triste posibilidad comenzó a afianzarse entre investigadores serios. Tal vez no había un solo monstruo, sino muchos agresores aprovechando el clima de impunidad. Esta teoría de los múltiples perpetradores sostenía que diversas personas, desde seriales independientes, pandilleros, hasta parejas violentas o criminales oportunistas, estaban cometiendo crímenes similares. En una ciudad donde atacar a mujeres resultaba fácil y raramente castigado, varios depredadores podrían actuar simultáneamente. Otra línea de investigación sugería algo igual de oscuro, la posibilidad de que algunas de estas desapariciones estuvieran vinculadas a redes clandestinas dedicadas al tráfico y explotación de personas. Se planteaba que muchas jóvenes no habían sido atacadas de inmediato, sino retenidas contra su voluntad para ser obligadas a actividades ilícitas dentro y fuera del país. El paso del tiempo antes de que fueran localizadas, días, incluso a veces semanas, alimentaba esa hipótesis. Quizás habían permanecido cautivas, movidas entre distintos puntos, mientras sus familias las buscaban desesperadamente. En varios casos, el estado en el que fueron encontradas insinuaba que habían sido sometidas a periodos prolongados de maltrato y control extremo. En los años 90, hablar de trata era casi un tabú, un concepto poco visible para la opinión pública, pero muy real para quienes conocían la dimensión del crimen organizado y su capacidad para operar con total impunidad y ayuda de las autoridades. Hoy, con perspectiva, muchos especialistas consideran que una parte de estas tragedias podrían haber estado relacionadas con redes de explotación, conectadas a estructuras poderosas y protegidas por la indiferencia, la corrupción y el caos de la época. Dada la fuerte presencia del crimen organizado en Juárez, surgió también la especulación de que algunos crímenes fuesen obra de reclutas novatos o rituales de iniciación de pandilleros. Se decía que para probar a nuevos integrantes de cárteles o pandillas se les ordenaba privar de la libertad, abusar y quitarle la vida a mujeres al azar, para así, de esta manera, atemorizar a la población y demostrar su lealtad al grupo criminal al cual se estaban uniendo. Esta teoría encajaba con la crueldad exhibida en muchos crímenes
y con grafitis o simbología hallada cerca de algunas escenas. Por ejemplo, se encontró en una casa abandonada un dibujo representando mujeres rodeadas de hombres y la figura de un escorpión, símbolo asociado con un grupo criminal de Juárez. Dicho dibujo fue reportado, pero misteriosamente desapareció de la evidencia tiempo después. Si el crimen organizado estaba detrás, explicaría en parte el poder de intimidación que silenció a testigos y la falta de acción de policías cómplices o temerosos. En medio de toda esta tragedia, la verdad seguía siendo esquiva. Quizás cada teoría tenía un fragmento de realidad, o quizás ninguna acertaba del todo. Lo cierto es que el monstruo de Juárez no tenía un solo rostro. Podía ser el vecino, el compañero de trabajo, el chofer del autobús, el criminal poderoso o el psicópata solitario. Esa incertidumbre generalizada mantenía a la población en vilo, temerosa. Cada familia tenía su propia conjetura al cerrar la puerta con llave por las noches. Cada grupo de amigas murmuraba posibles peligros mientras regresaban juntas a casa, apretando las llaves entre los dedos como única defensa. En ausencia de justicia clara, Juárez imaginó desde conspiraciones de élite hasta seriales fantasmas rondando las colonias por las noches. Poco a poco, sin embargo, algunas de estas hipótesis empezarían a caer por su propio peso al confrontarse con la realidad de las investigaciones, o quizás la falta de ellas. Mientras tanto, la cacería de un culpable continuaba y las autoridades pronto intentarían dar un giro, un golpe mediático, presentando a supuestos responsables. Pero la forma en que lo hicieron se volvería en sí misma otro capítulo oscuro de esta historia. Con decenas de jóvenes desaparecidas, la presión sobre las autoridades creció a mediados de los 90. Familias exigían respuestas, los medios comenzaban a reportar los casos con mayor insistencia y la comunidad internacional empezaba a poner el ojo en Juárez. Ante este escrutinio, la reacción de las instituciones mexicanas fue marcada por la negligencia, la ineptitud y en muchos casos la corrupción. En lugar de esclarecer los crímenes, las autoridades cayeron en omisiones y también en encubrimientos. Al principio, la actitud oficial fue simplemente la negación. Muchos policías y funcionarios minimizaban las denuncias de desapariciones. Cuando madres angustiadas acudían a reportar que sus hijas no regresaron, solían recibir respuestas frías. Respuestas como, seguramente se fue con el novio, ya volverá. O a veces les decían, quizás ande de fiesta, espere unos días. Esa demora inicial resultó fatal en el número de casos, pues las primeras horas tras una desaparición son cruciales verdaderamente para salvar vidas. Hasta 1998 no existía en Chihuahua un protocolo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas, ni siquiera tenían la categoría adecuada y tipificada, llegando a tratarse estos casos como simples crímenes pasionales o desgracias privadas. ¿Te imaginas? Es increíble cómo históricamente las autoridades, no importa el color, siempre son la misma porquería. Conforme los cuerpos se acumulaban, la policía local se vio rebasada. Fue entonces cuando en 1995 detuvieron al mencionado Abdel Latif Sharif. Su arresto fue presentado como el triunfo que pondría fin a la ola de crímenes. Sharif fue condenado por el deceso de una joven llamada Elizabeth, cuyo caso se logró vincular con él, y la fiscalía lo señaló como el artífice de todos los demás, o si no es de que muchos otros. Sin embargo, tras encarcelarlo, la violencia contra mujeres continuó prácticamente sin cambios. En un lapso muy corto, entre finales de 1995 y mediados de 1996, más de una docena de jóvenes fueron encontradas sin vida en formas similares. La población se preguntaba, ¿cómo es posible si el depredador ya estaba preso?
En lugar de admitir que quizás Sharif no era el culpable de todo, las autoridades montaron una explicación novelesca. Sharif, desde la cárcel, había contratado a otros criminales para que siguieran atacando a mujeres y así demostrar su supuesta inocencia. Bajo esta inverosímil premisa, en 1996 la policía arrestó a 2 bandas de delincuentes locales. Unos fueron conocidos como los rebeldes, pandilleros de poca monta. Otros fueron conocidos como los choferes o los ruteros, que incluían a conductores de microbuses y taxis. Según la versión oficial, Sharif les pagaba a estos hombres para que privaran de la libertad y le quitaran la vida a mujeres, imitando su modus operandi. Una versión realmente ridícula. El culpable seguía siendo él, aunque estuviera tras las rejas, ahora como autor intelectual. Esta teoría realmente rayaba en lo absurdo, pero inicialmente sirvió para que la Procuraduría anunciara con bombo y platillo que los casos estaban resueltos. Algunos de los detenidos de esas pandillas confesaron su participación, pero luego se supo que tales confesiones fueron obtenidas bajo presión y hostigamiento. Varios retractaron sus dichos cuando estuvieron ante un juez. De cualquier modo, ninguno de esos arrestos logró frenar la ola de crímenes. Mientras Sharif y aquellos supuestos cómplices suyos languidecían en prisión preventiva, muchos nombres de mujeres aparecían en la lista macabra mes tras mes, semana tras semana. Para finales de los años 90 era evidente que nada estaba solucionado. Sharif moriría en la cárcel en el año 2006 de causas médicas, proclamando su inocencia hasta el final. Nunca se probaron las acusaciones de que manejaba a un ejército de criminales externos. Parecía más un cuento conveniente de las autoridades para esquivar evidentemente su propia incompetencia, como siempre. La corrupción y la fabricación de culpables alcanzaron su punto más infame en el año 2001, tras uno de los episodios más terribles, el hallazgo de 8 cuerpos de mujeres en un campo algodonero a las afueras de la ciudad. Este caso y 2 más los detallaremos más adelante. Ese descubrimiento causó indignación nacional e internacional. Presionada para dar resultados inmediatos, la policía detuvo nuevamente a 2 hombres, Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa, ambos conductores de un camión urbano. Fueron presentados como los monstruos responsables de todos los hechos en el campo algodonero. Cuando los exhibieron ante la prensa, apenas podían caminar. Luego se supo que habían sido brutalmente sometidos, usaremos esa palabra, para que se declararan culpables. Golpes, descargas eléctricas en zonas íntimas, quemaduras de cigarros en la piel. Los agentes hicieron de todo para arrancarles una confesión que no existía y de esta manera fácilmente cerrar el caso. Gustavo González, apodado La Foca, perdió la vida misteriosamente en prisión al año siguiente, oficialmente en un problema de salud, aunque muchos dudan de esta versión. Víctor García, por su parte, terminó condenado principalmente con base en su dudosa confesión, pero años después sería liberado cuando su inocencia quedó clara y las irregularidades de su caso fueron evidentes. Estos chivos expiatorios representaron una tragedia doble. Por un lado, hombres posiblemente inocentes o al menos no relacionados con todos los crímenes fueron perseguidos y algunos perdieron la vida o la libertad injustamente. Por otro lado, los verdaderos culpables seguían libres, pudiendo atacar de nuevo. Un criminólogo estatal, Oscar Maínez, renunció indignado en el año 2002, denunciando que sus superiores le ordenaron sembrar evidencia falsa para incriminar a los 2 choferes en el caso del campo algodonero. Maínez se negó a participar en la farsa, consciente de que fabricar culpables solo perpetuaba la impunidad real que se estaba viviendo. Su testimonio más tarde sacó a la luz la podredumbre institucional. Los fiscales preferían culpar a cualquiera con tal de dar la impresión de que estaban obteniendo resultados antes que investigar seriamente y hacer lo único que tenían que hacer, su trabajo.
por lo que se les pagaba. La cadena de omisiones es larga. Escenas del crimen mal procesadas, evidencias perdidas o quizás ignoradas, restos de víctimas mezclados por negligencia en el forense, testimonios de familias que no fueron escuchados. Hubo casos en que madres y voluntarios encontraron por su cuenta prendas o credenciales de sus hijas en los mismos lugares donde la policía se supone que ya había buscado y no encontraron nada. En uno de los casos del campo algodonero, meses después del hallazgo principal, las propias madres hallaron ropa interior, ropa de calle e identificaciones de las chicas entre la tierra, probando que las autoridades ni siquiera acordonaron ni revisaron bien el perímetro. Cada error era un clavo más en el ataúd de la confianza pública. No solo era ineptitud, también prevaleció la insensibilidad y el machismo institucional. Un exgobernador de Chihuahua y varios funcionarios sugerían públicamente que las víctimas llevaban una doble vida, una falta de respeto total, usando esa expresión como un eufemismo para insinuar que eran trabajadoras nocturnas o, como ellos groseramente las llamaban, chicas mal portadas. Es indignante, de verdad. Un alto procurador declaró en aquellos años algo escalofriante: es difícil salir a la calle cuando llueve y no mojarse. ¡Qué estupidez! Insinuando que si una mujer salía de noche o frecuentaba discotecas, era natural que algo malo le pasara. Este reflejo de culpar a la víctima impregnó la actuación oficial por mucho tiempo. Archivaban casos argumentando que la chica fue seguramente voluntariamente con un hombre o que estaba metida en cosas turbias, en lugar de investigar el crimen como lo que era, un ataque atroz contra su vida. Mientras los funcionarios lanzaban estos juicios, los agresores auténticos entendían el mensaje, era claro, podían seguir. Nadie les pisaba los talones seriamente, nadie tomaba con seriedad lo que estaban haciendo. La impunidad fue el común denominador. Entre 1993 y el año 2003, centenares de crímenes de mujeres ocurrieron en Juárez. Muy pocos obtuvieron sentencias reales contra los perpetradores. En la mayoría no hubo ni siquiera detenidos. Esa falta de castigo creó un círculo vicioso. Al no haber consecuencias, se propició que otros delincuentes imitaran los crímenes. Como dijo un periodista juarense, cualquiera podía quitarle la vida a una mujer y dejarla donde habían encontrado a otras, porque sabía que era territorio sin ley. Así, múltiples victimarios independientes pudieron estar actuando, alimentando la idea inicial de un serial. Las familias de las víctimas, en su peregrinaje por justicia, se toparon con expedientes mal integrados, investigaciones estancadas y autoridades a la defensiva que preferían cuidar su imagen antes que aceptar su culpa y ofrecer ayuda a las personas. Incluso cuando organismos internacionales ofrecieron colaborar, como el FBI o la Interpol, ofrecieron su ayuda para ayudar a resolver los casos, la respuesta local fue tibia, temiendo, obviamente, que se exhibiera su incompetencia. Mientras los años pasaban, los nombres de chicas seguían engrosando listas y Juárez se hundía en la reputación ominosa de ser un lugar donde ser mujer joven y pobre era casi una sentencia de riesgo mortal. A partir de este punto, pido tu comprensión para la descripción de algunas escenas que es necesario. No son explícitas para nada, pero realmente son muy fuertes. Mientras la maquinaria oficial fallaba, la lucha por la verdad y la justicia la tomaron en sus manos las familias, especialmente las madres de las víctimas. A lo largo de los años 90, estas mujeres transformaron su dolor en una fuerza imparable de denuncia. Juárez vio nacer un movimiento de resistencia, conformado por madres, hermanas y amigas de las jóvenes desaparecidas, apoyadas por activistas locales e incluso por activistas internacionales.
Sus armas eran sencillas pero poderosas. Fotografías de sus hijas, pancartas, su propia voz, sus gritos y simbólicamente las cruces rosas que plantarían en la tierra manchada con la sangre de sus hijas. Al inicio, cada madre peleaba sola contra la indiferencia. Por ejemplo, doña Paula Flores, tras el ataque de su hija Sagrario en 1998, tocó puertas sin descanso. Paula vivía en una humilde colonia llamada Lomas de Poleo, en las faldas de un cerro polvoriento. Su hija, María Sagrario González Flores, de apenas 17 años, era una muchacha ejemplar. Enseñaba catecismo en la iglesia, cantaba en el coro y trabajaba en una maquiladora de autopartes. Sagrario solía compartir turno con su hermana, pero cuando la cambiaron en un horario distinto, tuvo que viajar sola en un autobús. 2 meses después de este cambio y de seguir esta nueva rutina, una tarde de abril de 1998, Sagrario no volvió a casa. La angustia de su madre se topó con la apatía de la policía. «Seguro se fue con el novio, señora», le dijeron fríamente. Sin embargo, Paula no se cruzó de brazos. Vecinos y familiares se unieron a buscar por descampados, rezando, cantando alabanzas para mantenerse con fe. Encontraron pistas inquietantes como aquel dibujo obsceno con un escorpión en esa casa abandonada. Finalmente, tras 2 semanas de búsqueda incansable, hallaron un cuerpo en un paraje desierto. Vestía la ropa de Sagrario, había sido ultrajada y privada de la vida con una hazaña indescriptible. Paula reconoció las pertenencias de su hija y el mundo se le vino abajo. En medio de su dolor, Paula Flores hizo algo notable. Abrió las puertas de su propia casa para fundar un pequeño centro comunitario en memoria de Sagrario, donde impartiría clases de costura y alfabetización a otras jóvenes de la colonia, buscando prevenir que corrieran la misma suerte que su hija. Su forma de honrar a su hija fue ayudar a las demás. Paula también fue de las primeras en levantar la voz públicamente, señalando la impunidad y exigiendo justicia frente a dependencias gubernamentales. Como ella, muchas otras madres se fueron encontrando en este camino de dolor. Esta historia de Paula, creo, es muy importante que la contemos completa. Es por eso que en este fragmento de la historia solamente les doy el dato general. Me parece demasiado importante que lo abordemos con todos los detalles posibles. Así es que más adelante se las contaré totalmente completa. Así, comenzaron a reunirse en grupos de apoyo mutuo, a compartir información y estrategias. Así nacieron organizaciones civiles fundamentales en este caso, como por ejemplo, como Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Es una de las más emblemáticas, fundada en el año 2001 por madres como Norma Andrade y otras familias que hasta la fecha, hasta el día de hoy, continúan su activismo. También surgió en aquel momento Casa Amiga, el primer centro de crisis para mujeres víctimas de violencia en Juárez, establecido por la activista Esther Chávez Cano. Esther, una contadora convertida en defensora de derechos humanos, llevaba por su cuenta un registro hemerográfico de los crímenes desde 1993 y se negaba a dejarlos pasar al olvido. Casa Amiga ofrecía atención psicológica, atención legal y refugio a mujeres en riesgo, y jugó un papel vital en visibilizar la situación fuera de México. Quizás el símbolo más potente de esta lucha sean las cruces rosas. Ante la repetición de lugares donde se hallaban cuerpos, los activistas decidieron marcar estos sitios para que la ciudad no olvidara. Empezaron a clavar cruces de madera pintadas de color rosa brillante, en lotes baldíos, en lomas y en caminos donde habían encontrado a algunas de estas chicas. En cada cruz escribían el nombre de la joven y la fecha en que fue encontrada. Muy pronto, esas cruces rosas salpicaron el mapa de Juárez, volviéndose un recordatorio incómodo para las autoridades. Detrás de cada una hay una historia truncada. En Lomas de Poleo, por ejemplo, 8 cruces rosas se alzaron en fila en la cima de un terreno donde en el 96 se habían descubierto varios cuerpos juntos. En otro punto, se agrupaban varias cruces indicando múltiples crímenes en la misma zona peligrosa. Las cruces trascendieron fronteras. En Los Ángeles, activistas
Colocaron cruces rosas en la calle Olvera. En la Ciudad de México, en plazas públicas, replicaron el mismo símbolo de Juárez. En el puente internacional Santa Fe, que conecta Juárez con El Paso, Texas, se instalaron una cruz enorme de metal cubierta de clavos, de la que colgaban zapatillas, pedazos de vestidos rasgados y fotos de chicas sonriendo. Quizás su última sonrisa. Era un altar de denuncia, visible para cualquiera que cruzara la frontera, o quizás una advertencia. Aquí están crucificadas las ilusiones de nuestras hijas. ¿Quién hará algo al respecto? El lema "Ni una más" surgió en esos años como un grito de combate. La frase completa "Ni una mujer menos, ni una muerta más" fue acuñado por la poeta juarense Susana Chávez en su activismo artístico contra los feminicidios. Susana participaba en marchas y performances denunciando la violencia. Tristemente, en una vuelta cruel del destino, ella misma fue atacada en el año 2011 por 3 jóvenes, convirtiéndose en víctima del mismo horror que combatía. Su legado, sin embargo, ya se había sembrado. Ni una más se convirtió en consigna nacional e internacional para exigir el fin de estos actos atroces, inmortalizando la voz de Susana en cada protesta. Las protestas de las madres en Juárez eran inicialmente pequeñas, pero muy poderosas en significado. Se vestían de negro, con pañoletas rosas o moradas, cargando pancartas con las fotos de sus hijas desaparecidas. Caminaban por las avenidas principales o se plantaban frente a la fiscalía con carteles que decían ¿por qué las matan? ¿Por qué no las buscan? Y justicia para nuestras hijas. Muchas veces, pocos les hacían caso. Alguna vez se enfrentaron burlas y también acoso, pero su perseverancia atrajo la atención de aliados externos, organizaciones de derechos humanos, ONGs internacionales e incluso celebridades empezaron a voltear la mirada hacia Juárez. A finales del año 2001 y principios del 2002, la presión internacional era tangible. Amnistía Internacional envió misiones a Juárez, documentando la situación en un informe titulado Ya Basta, que condenaba la inacción del Estado. Este informe sacudió conciencias globales. También la ONU, a través de la CEDAW, criticó en informes la falta de respuestas de las autoridades. En conferencias de Estados Unidos, madres de Juárez dieron sus testimonios estremecedores. Hubo un célebre evento en Los Ángeles durante el Día de Muertos en el año 2003, donde varias madres, incluyendo a Paula Flores, hablaron ante activistas norteamericanos con el apoyo de académicos y artistas. Hubo documentales, hubo libros y películas inspiradas en el caso, de investigaciones serias hasta novelas y citas en Hollywood. De pronto, el tema de las muertas de Juárez estaba en la mira mundial como un ejemplo atroz de violencia de género, pero también como un ejemplo atroz de la impunidad que se estaba viviendo en el país. Esta exposición global puso a México en aprietos diplomáticos y morales. Se anunciaron entonces algunas medidas: creación de fiscalías especiales, cambios de funcionarios, promesas de no más impunidad, pero en la práctica las madres seguían chocando con burocracia y desprecio. Una de las fiscales especiales nombradas, María López Urbina, revisó cientos de expedientes en 2004 y concluyó señalando a más de 100 funcionarios por negligencia. Sin embargo, casi ninguno fue castigado seriamente. Muchos siguieron en sus puestos o fueron transferidos simplemente a otro estado para que el asunto se olvidara. Para las madres, esto fue una burla más, por supuesto. A pesar de todo, ellas no se rindieron. Siguieron pintando cruces, pegando carteles de Se Busca con la foto de las chicas desaparecidas, publicaban listas de nombres para contrarrestar el olvido. Esa insistencia de poner nombre y apellido, de personalizar a las víctimas, era clave. Se negaron a que sus hijas fueran únicamente una cifra más. También comenzaron a buscar justicia fuera del país. Un grupo de familias decidió llevar el caso a instancias internacionales, hartas de tocar puertas en vano aquí en México. Así
daría inicio a un proceso legal histórico, demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso elegido para representar emblemáticamente la lucha fue el de las jóvenes encontradas en el campo algodonero, cuyos familiares, con apoyo de ONGs, peleaban porque se reconociera la responsabilidad del Estado en aquellos crímenes sin resolver. En ese recorrido, las madres de Juárez dejaron de ser solamente víctimas para convertirse en activistas y defensoras. Su dignidad en la adversidad se volvió ejemplo para movimientos similares en otros lugares del mundo. Retrocedamos al año de 1993 para, como les mencioné antes, relatar la historia de Alma Chavira Farell, considerada la primera víctima identificada de esta ola de crímenes. Alma Chavira tenía solo 13 años de edad y toda una vida por delante. Era una niña en transición a la adolescencia, vivaz pero responsable. Sus padres la describían como cariñosa y quizás algo tímida. Le gustaba saltar la cuerda con sus amigas y soñaba con estudiar para algún día, pues, ser maestra. La mañana del 23 de enero de 1993, Alma salió de casa en Ciudad Juárez con rumbo a una actividad cotidiana. Según algunas versiones, se dirigía a llevar un recado. Otras versiones dicen que salió a visitar a una amiga. Ese día vestía pantalones sencillos y una chamarra apropiada para el frío de invierno. No vivía lejos del centro de la ciudad, pero en Juárez, incluso áreas relativamente céntricas podían volverse solitarias al caer la tarde. Esa noche, desafortunadamente, Alma no regresó a casa. Su madre sintió primero extrañeza, después inquietud y pronto un terror absoluto al ver que pasaban las horas sin ninguna noticia de su niña. La familia recorrió el vecindario completo, preguntó a conocidos, finalmente acudieron a la policía para reportarla como desaparecida. Las autoridades, lamentablemente, no mostraron mucha urgencia. Era común que pidieran esperar 72 horas antes de actuar, bajo la suposición de una fuga voluntaria. Los padres de Alma, desesperados, sabían que algo andaba mal. Alma no era de irse sin avisar. Además, era apenas una niña de 13 años. Durante 2 días, la familia Farell vivió la agonía de la incertidumbre. Deambularon por hospitales, estaciones de policía, preguntando por una niña morena de cabello oscuro y de ojos grandes. El 25 de enero de 1993, una noticia horrenda les heló el corazón. En un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cerca de un canal de aguas negras, unos vecinos habían encontrado el cuerpo de una jovencita. Al acudir las autoridades y los familiares, se confirmó la peor sospecha. Era Alma. La escena era escalofriante. Alma yacía en el suelo arenoso. Su ropa estaba desgarrada. Presentaba claros signos de agresión extrema. Había sido golpeada, víctima de abuso íntimo y finalmente arrebatada de la vida con una hazaña indescriptible. Sus pequeñas manos estaban atadas detrás de la espalda con alambre. El sol del desierto ya había castigado su piel, indicio de que llevaba al menos 1 o 2 días expuesta. Para sus padres fue una visión insoportable. La inocencia hecha trizas por la crueldad. Este caso sacudió por primera vez la opinión pública local. En aquel entonces, los periódicos de Juárez raramente llevaban estos casos a primera plana, pero el deceso de Alma, dada su corta edad y la crueldad implicada, provocó titulares. Hallan cuerpos sin vida, decían algunas notas, y empezaban a hacer preguntas. ¿Quién pudo cometer tal atrocidad? ¿Y por qué? El expediente de Alma Chavira se abrió en la Procuraduría, pero lamentablemente, como sería la tónica, no condujo a ninguna detención sólida. Se manejaron algunas líneas, se investigó a algunos vecinos con antecedentes, se barajó la posibilidad de un familiar lejano con desequilibrios, pero no, nada concreto prosperó. El caso de Alma quedó sin resolver, archivado, como tantas otras llegarían a estar.
Sin embargo, su deceso no fue en vano en términos de generar conciencia. Alma es recordada como una de las primeras en una lista negra que jamás debió de existir. Con los años, activistas y periodistas han reivindicado su memoria señalando que con ella comenzó la serie de ataques reconocidos en Juárez. En diversos memoriales, su nombre encabeza la lista, acompañado de la fatídica fecha de 1993. Algunos informes mencionan incluso que hubo una víctima anterior en el 91, una joven encontrada en un arroyo también ultrajada, pero ese caso quedó en el olvido sin registro claro, como muchos otros. Por eso, se toma a Alma y el año de 1993 como el arranque oficial de la tragedia. Contar la historia de Alma Chavira Farell es importante para entender cómo algo que luego se volvió estadística en informes internacionales, en su origen fue la pérdida irreparable de una persona en particular, con rostro y con ilusiones propias. Su familia quedó destrozada, su madre cayó en depresión profunda, su padre, exigiendo justicia, tocó puertas que nunca se abrieron. Con el tiempo, verían horrorizados cómo el deceso de su hija no fue un hecho aislado, sino el primero de muchos similares, y cómo otras familias repetían semana tras semana su calvario. En los relatos de las madres activistas años después, Alma es mencionada con frecuencia. Para ellas, decir su nombre es subrayar que esto lleva décadas sucediendo. En cada aniversario luctuoso, colocan una cruz rosa con su nombre en aquel sitio donde fue encontrada. A veces se reúnen ahí a rezar, a dejarle flores y peluches, recordando la niñez que le robaron. No es raro ver la cruz de Alma rodeada de otras más, porque lamentablemente con los años, en ese mismo sector, fueron apareciendo poco a poco más y más víctimas. Vamos a revisar un caso más, el caso de María Sagrario González Flores. En 1998 se convirtió en uno de los más emblemáticos y dolorosos de las muertas de Juárez, tanto por los detalles de su vida truncada como por la lucha incansable de su madre. Sagrario personificaba a tantas jóvenes juarenses. Tenía 17 años, provenía de una familia humilde que se había asentado en la periferia de la ciudad, obviamente como todas buscando un mejor futuro. Sus padres, originarios de un poblado rural cercano, llegaron a Juárez atraídos por el empleo en las maquiladoras. La familia Flores Bonilla vivía en una casita modesta en la colonia Lomas de Poleo, una vez más, una zona de arenales y cerros pelones donde muchas viviendas ni siquiera tenían agua corriente. A pesar de las carencias, Sagrario se destacaba, era responsable, era trabajadora y como toda joven estaba llena de ilusiones. Por las mañanas, ella impartía catecismo a niños de la pequeña iglesia del barrio y cantaba con devoción en el coro. Por las tardes, trabajaba en una maquiladora que fabricaba arneses para refrigeradores, intentando ahorrar para continuar con sus estudios. Soñaba con aprender computación y tener una carrera. Al principio, compartía turno con su hermana Juana en la fábrica, lo que le permitía ir y venir acompañada también por su cuñado. Pero a inicios de 1998, la empresa la reasignó a otro turno. De pronto, Sagrario tuvo que tomar el autobús sola por las noches. Su madre, Paula, estaba preocupada. «Ten mucho cuidado, mija. Regresa rápido. No te entretengas», le decía. Porque ya se escuchaban historias de chicas que no volvieron. Sagrario le respondía que sí, que no se preocupara, que Dios la cuidaba. El 16 de abril de 1998, Sagrario salió de su trabajo en la maquila al caer la tarde. Tenía que tomar el camión de vuelta a casa, un recorrido largo hacia la periferia. Aquella noche, aquella tarde, Sagrario no llegó al hogar. Paula sintió un vuelco en el pecho cuando dieron las 9 y no llegó, las 10 y nada. Salieron a buscarla, quizás con la esperanza de que había perdido el camión, o quizás con la esperanza de que estaba platicando en la calle con alguna amiga. Conforme avanzaba la noche, sin rastro de Sagrario, la familia reportó su desaparición. La respuesta inicial de la policía fue el tristemente habitual. Insinuaron que la chica de seguro andaba con el novio, o que se habría
quizás ido de fiesta sin avisar. La insinuación hirió a la familia, que conocía perfectamente bien el carácter recto de Sagrario. Paula Flores decidió movilizarse por su cuenta. Los vecinos, conscientes todos de tantos casos, se empezaron a sumar. Grupos de búsqueda recorrieron terrenos baldíos, brechas, casas abandonadas por la zona, cantaban himnos religiosos mientras avanzaban, para darse valor y expresar esperanza. En una casa, como se mencionó antes, hallaron pinturas obscenas, dibujos de mujeres indefensas rodeadas por hombres y un escorpión dibujado, lo que muchos interpretaron como una macabra firma vinculada en aquel momento al crimen organizado local. Este hallazgo se publicó en la prensa y casi de inmediato agentes federales confiscaron esa única evidencia, prometiendo investigarla. Nunca más se supo del tema. Pareciera que prefirieron hacerla desaparecer del expediente, lo que generó obviamente suspicacias de encubrimiento. Pasaban los días y la incertidumbre era un tormento para los Flores. Finalmente, tras 2 semanas de intensa búsqueda, el 1 de mayo de 1998, un lugareño que transitaba por un camino remoto percibió un olor fétido y se encontró con una escena desoladora. El cuerpo de una joven en avanzado estado de semienterrado entre matorrales en un cerro. Vestía la ropa que correspondía a la descripción de Sagrario. La noticia rápidamente llegó a Paula, quien acudió con el corazón oprimido. Ahí, en medio de la nada, sus peores miedos se confirmaron. Era su hija, María Sagrario. Había sido ultrajada y privada de la vida de una forma terrible. Su cuerpo, abandonado bajo el ardiente sol juarense durante días, apenas conservaba rasgos reconocibles, pero la ropa y objetos personales permitieron identificarla. Paula rompió en llanto, abrazando lo que quedaba de su niña en un momento de dolor horrible. El crimen de Sagrario causó gran conmoción. Ya para 1998 la prensa local y nacional empezaban a prestar más atención al fenómeno de Juárez, y Sagrario se convirtió en un símbolo de las víctimas. Era la chica buena, trabajadora, con una familia unida, que no se ajustaba a ningún estereotipo con el que las autoridades intentaban a veces desacreditar a las víctimas. Ese discurso cruel es que se metía en problemas. No podía ni siquiera asomarse en este caso. Su historia destacó en noticieros. Joven catequista y obrera es privada de la vida en Juárez, decían los diarios. ¿Y la justicia? Un verdadero calvario. Inicialmente la investigación apuntó a un chofer de autobús urbano al que varios testigos situaron cerca de donde Sagrario fue vista por última vez. Este sospechoso resultó ser un ex policía federal con reputación violenta. Increíblemente, según el testimonio que después dio Paula, cuando reportaron este dato a la policía, nadie actuó de inmediato. Para cuando quisieron interrogarlo formalmente, días después, el sujeto había huido de la ciudad. Jamás fue capturado, a pesar de que tenía otros antecedentes similares. La madre de Sagrario sospecha que hubo protección hacia ese individuo, dado su historial como un exagente. Años más tarde, la Fiscalía de Chihuahua afirmó que el principal sospechoso del caso de Sagrario, casualmente, ya había fallecido. En otra parte, en algún punto de la ciudad, cerrando así el expediente sin resolución judicial alguna. En resumen, el caso quedó impune, porque no les creemos. Esta madre, a pesar del enorme trauma, se convirtió en una líder nata del movimiento. Paula Flores fue de las primeras en organizar marchas en Juárez, portando una manta con la imagen de Sagrario y la leyenda "Justicia para mi hija y para todas". También abrió, como mencionamos, un modesto centro comunitario en su colonia que nombró Centro Comunitario Sagrario para dar capacitación a jóvenes y mantener vivo el recuerdo.
Paula se unió a otras madres para fundar Voces Sin Eco, uno de los primeros colectivos, y posteriormente participó activamente en Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Su testimonio viajó a conferencias en Estados Unidos e incluso a Europa, siempre sosteniendo la foto de Sagrario, narrando cómo su niña buena fue arrebatada por la impunidad y por la violencia. Con el pasar de los años, Paula recibió amenazas e intimidación por su activismo, pero ella misma dijo en una entrevista, y es doloroso lo que dijo: después de perder a una hija, ¿qué más pueden hacerme? No les tengo miedo. Esa valentía obligó a las autoridades a poner atención en fechas recientes. En fechas recientes, el gobierno mexicano incluso emitió una disculpa pública dirigida a Paula Flores por la negligencia en el caso de Sagrario, reconociendo al fin la responsabilidad oficial en la falta de investigación adecuada. Aunque la disculpa llega décadas tarde, para Paula significa una reivindicación moral, el Estado admitiendo que le falló a ella y a su hija. La historia de Sagrario exhibe todos los elementos de la tragedia juarense: una joven inocente, un entorno laboral y social que la expuso al peligro, la falta de reacción policial en momentos clave, la pérdida irreparable y la posterior lucha de una madre que se rehúsa a quedarse callada. Cada vez que en Juárez se pinta una cruz rosa, uno de los nombres inevitables es Sagrario González. Su cruz se alza en Lomas de Poleo, cerca de donde la hallaron, y su nombre también está grabado en un memorial a las víctimas que se erigió años después. Sagrario ya no pudo cumplir sus sueños de estudiar, pero su nombre quedó inscrito en la historia como un grito de protesta que impulsó cambios y además concientización. La justicia penal quizás nunca llegó para ella, pero su legado viviente es la fortaleza de su madre y la inspiración que brinda a quienes continúan exigiendo ni un Sagrario más. El campo algodonero se ha convertido en sinónimo de la vergüenza y la condena que pesó sobre el Estado mexicano por las desapariciones en Juárez. Se refiere este término a un lote baldío que antaño fue un campo algodonero ubicado cerca del centro comercial Río Grande y frente a las oficinas de la Asociación de Maquiladoras, prácticamente en la salida este de Ciudad Juárez. En ese lugar, a principios de noviembre del año 2001, ocurrieron hallazgos macabros en cadena. Los cuerpos de 8 mujeres jóvenes fueron encontrados ahí, con apenas días de diferencia. Este evento fue un punto de quiebre, desató indignación internacional abiertamente y años después resultó en un juicio histórico contra México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto comenzó el 6 de noviembre del año 2001. Un obrero que atravesaba el terreno percibió un hedor nauseabundo y al acercarse descubrió algo estremecedor: los restos de varias jóvenes, apenas enterrados entre la maleza seca. Las autoridades fueron notificadas y ese día exhumaron 3 cuerpos femeninos. Al día siguiente continuaba la búsqueda en el mismo perímetro. Ahí mismo hallaron otros 5 cuerpos. En total, 8 víctimas habían estado ahí, a la vista de todos, bajo el sol inclemente, a pocos metros de una de las avenidas más transitadas, sin que nadie las encontrara por semanas. Entre ellas se identificaron luego a jóvenes que llevaban desaparecidas desde septiembre u octubre de ese mismo año. Los nombres de algunas de ellas resonaron fuertemente: Claudia Ivette González, de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos, de 17 años, entre muchas otras. Eran chicas humildes. Claudia trabajaba en Lear Corporation y, según supo su familia, escucha esto, el día que desapareció la habían mandado de regreso por llegar solamente 2 minutos tarde a su turno. Política estricta en la maquila. Esmeralda era una adolescente, prácticamente una niña. Laura Berenice
estudiante. Ella había desaparecido saliendo de una discoteca. Diferentes historias unidas trágicamente en un solo terreno. Las circunstancias de cómo fueron encontradas era de realmente una pesadilla. Algunos cuerpos estaban ya en alto grado, otros mostraban señales de haber estado refrigerados y congelados antes de ser arrojados ahí. Los forenses notaron ese detalle en al menos uno de ellos, lo que sugiere que los agresores guardaron los cadáveres al menos por un tiempo. Varias estaban atadas de manos y pies. Todas tenían indicios de violencia íntima y de agresión. Era como un cementerio clandestino exhibido de golpe ante toda la ciudad. Juárez estalló en furia y dolor. 8 mujeres juntas encontradas prácticamente en el corazón urbano. Era algo imposible de minimizar o esconder como lo venía haciendo la policía. La prensa internacional envió corresponsales. Por fin, el tema de las muertas de Juárez abría telediarios en México y aparecía en portadas de diarios extranjeros e importantes. La pregunta era, ¿quién podía cometer algo así? ¿Y cómo es que no se evitó si ya se sabía lo que ocurría desde años atrás? La presión por resultados fue inmensa. Como previamente lo vimos, la respuesta de las autoridades fue solamente un engaño. En solo cuestión de días, apresaron a Víctor García Uribe y a Gustavo González, 2 choferes de transporte público, acusándolos de ser los responsables de estos actos. Se les presentó como seriales en grupo, supuestamente confesos. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir enormes dudas sobre la versión oficial. ¿Realmente 2 hombres podían por su cuenta someter y privar de la vida a 8 personas en tan poco tiempo y además dejar todos los restos juntos en un mismo lugar? Con el tiempo se reveló que al menos uno de los días en que ocurrieron las desapariciones, uno de estos hombres ni siquiera estaba en la ciudad, lo que le daba obviamente una coartada sólida. También se supo que ambas confesiones ocurrieron bajo amenazas. Cuando los presentaron ante la prensa pública, estaban visiblemente lastimados. Aún así, las autoridades insistieron en responsabilizarlos. Durante el proceso judicial, un perito valiente, como ya lo vimos, Oscar Maínez, se negó a falsificar evidencia contra ellos, lo que le costó su puesto, pero sacó a la luz la verdad. Estaban sembrando la escena. A los choferes les imputaron que en casa de uno de ellos se encontraron pertenencias de una de las víctimas, pero aquello, se sospecha, por supuesto, fue plantado por la policía. Con todo esto, en 2003 lograron condenar a Víctor García a 50 años de cárcel. Gustavo no alcanzó sentencia, perdiendo la vida en prisión en el año 2002 en circunstancias, como ya vimos, sospechosas tras una cirugía, oficialmente de complicaciones. Pero en este contexto de todo lo que hemos analizado, realmente es muy, muy dudoso. El fiasco judicial del campo algodonero fue quedando en evidencia. En el año 2005, la sentencia de Víctor fue anulada por falta de pruebas consistentes y quedó libre tras años preso injustamente. Nadie más fue detenido ni procesado por estos 8 crímenes a partir de ese momento. Eso confirmaba lo que las familias decían: los verdaderos culpables nunca fueron atrapados. ¿Quiénes eran? Hay distintas teorías. Algunos investigadores apuntaron a pandilleros locales, al servicio del crimen organizado, otros a grupos de tratantes de personas que eliminaron a las chicas, quizás tras explotarlas, e incluso hay quienes creen que varios seriales independientes usaban el mismo tiradero para despistar a la policía, aprovechando que otros ya lo hacían en una zona bastante descuidada, es decir, un lugar donde distintos criminales se deshacían de víctimas sabiendo que ese campo ya estaba asociado con otros crímenes. En concreto, es que todo esto quedó impune, no importa cuántas teorías tengamos. Pero las familias de las víctimas del campo algodonero no se conformaron. Lideradas por las madres de Claudia Ivette Esmeralda y Laura Berenice,
dieron la pelea legal más allá de las fronteras. Con apoyo de organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras ONGs, presentaron en el año 2002 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando que el Estado mexicano violó los derechos de sus hijas al no prevenir sus decesos ni investigar debidamente. Tras años y años de litigio y burocracia internacional, el caso escaló por fin al máximo tribunal continental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, esta corte escuchó a las madres juarenses en San José, Costa Rica. Fue la primera vez que México enfrentaba un juicio internacional por violencia de género. Las escenas fueron conmovedoras. Madres humildes, algunas con traducción del español al inglés, narrando cómo buscaron a sus hijas, cómo las encontraron en el campo algodonero y cómo las autoridades les fallaron. La defensa mexicana trató de argumentar que se había hecho esfuerzo y que no era algo sistemático, pero la evidencia contradecía ese estúpido discurso oficial. Finalmente, en noviembre de 2009 llegó la sentencia histórica. La Corte Interamericana declaró a México responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales de esas jóvenes, Claudia, Esmeralda y Laura, representativas del caso El Campo Algodonero, así como por discriminación basada en género. En términos llanos, la justicia internacional dijo: el Estado mexicano permitió por omisión que estas mujeres fueran privadas de la vida y luego no investigó apropiadamente por prejuicio y negligencia. Ordenó entonces una serie de medidas reparadoras: que México reabriese todas las investigaciones, que sancionaran a los funcionarios negligentes, que se pagaran indemnizaciones a las familias y que se realizaran acciones simbólicas de memoria y garantía de no repetición. Entre estas acciones, la Corte dispuso que se levantara un monumento en memorial de las mujeres víctimas de estos actos en Juárez y que se continuara capacitando a policías y ministerios públicos en perspectiva de género, algo que el día de hoy dudo que haya pasado. La sentencia del Campo Algodonero fue un parteaguas. Por primera vez se reconocía el término feminicidio a nivel internacional en un fallo vinculante y se sentaban precedentes para toda América Latina sobre la responsabilidad estatal en violencia contra las mujeres. México acató parcialmente. Se construyó un memorial, una estructura con columnas rosadas y listones con nombres de las chicas, ubicada precisamente cerca del Campo Algodonero, donde fueron halladas. Se entregaron compensaciones económicas a las familias y se publicaron disculpas públicas. No obstante, en la práctica, pocos funcionarios fueron castigados, algo sumamente común aquí en México, y ningún criminal material nuevo fue detenido después de la sentencia. Eso quiere decir que no hubo investigaciones. Aún así, el fallo sacudió las estructuras, impulsó reformas legales en México, como la tipificación del delito de feminicidio a nivel federal en el año 2012, reconociendo la especificidad de quitarle la vida a una mujer por razones de género. También motivó la creación de protocolos de búsqueda inmediata. Ahora, al menos en el papel, ante una denuncia de mujer desaparecida, deben activarse alertas como la ALBA o la AMBER si es una persona menor. El Campo Algodonero, como un lugar físico, pasó de ser un paraje de horror a un sitio de memoria. Cada año, colectivos de mujeres se reúnen ahí en torno al monumento de las columnas rosadas para dejar flores blancas y clavar más cruces por las que faltaron. El campo ya no está vacío, ahora está sembrado, simplemente de cruces rosas. Han pasado más de 30 años desde aquellos primeros casos en 1990 y la historia de las muertas de Juárez sigue viva. La herida no ha cerrado. Ciudad Juárez fue tristemente célebre en su momento por estos ataques, pero con el tiempo se comprendió que el fenómeno no era exclusivo de esa ciudad. Solo fue el primer gran espejo de un problema nacional. Hoy,
Esto mismo que te acabo de narrar ocurre en muchos rincones de México, y las enseñanzas de Juárez, tanto en lo que se hizo mal como en la lucha civil, han servido para enfrentarlos. Aún así, Juárez en particular continúa enfrentando violencia y escándalos que nos recuerdan que la impunidad y la deshumanización de las víctimas no se erradicó del todo. Hoy, al año 2025, Juárez ha avanzado, pero no olvida. Las generaciones jóvenes conocen la historia de las muertas de Juárez, ya sea por sus madres y abuelas, y muchas de estas historias mantienen viva la lucha contra la violencia de género. Los nombres de Alma, Sagrario, Lilia, Claudia, Esmeralda, entre tantos y tantos más, se han convertido en memoria colectiva, mencionados en canciones, en poemas y en murales. La ciudad cuenta con una mesa de mujeres y redes de protección más robustas gracias al activismo. Aún así, la justicia penal efectiva sigue cojeando. Los decesos actuales tienen un bajo porcentaje de esclarecimiento en Chihuahua. La diferencia principal es que ahora la sociedad civil ya no calla. Cualquier crimen en contra de una mujer es inmediatamente señalado y, de ser posible, acompañado por colectivas feministas que exigen investigación con perspectiva de género. Es un logro intangible pero valioso, logrado con décadas y décadas de lucha. En conclusión, el fenómeno de las muertas de Juárez marcó un antes y un después. Fue una dolorosa muestra de cómo la combinación de pobreza, migración, desigualdad, machismo, misoginia, presencia criminal y corrupción institucional puede crear un verdadero infierno para la población más vulnerable, en este caso, mujeres jóvenes. Sin embargo, de esa tragedia también surgieron fuerza, solidaridad y una exigencia colectiva de justicia y de cambio. Nunca más se debe permitir que ocurra algo semejante. Las cruces rosas de Juárez seguirán ahí, recordándonos la deuda pendiente con cada alma, con cada niña, con cada persona que no volvió a casa. Y mientras quede impunidad, mientras algunas madres sigan clamando por justicia, la herida seguirá abierta. Este capítulo no estará realmente cerrado mientras la justicia siga pendiente y la memoria de las víctimas siga exigiendo respuestas. Solo cerrará el día que verdaderamente logremos ni una más en Juárez y en cualquier lugar de mi amado México. Hasta aquí el blog del día de hoy. Muchas gracias.